Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Abran su Biblia, por favor. Vamos a ir rápido a la palabra. Vayan a 1 Timoteo. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Hoy vamos a hablar, la semana pasada hablamos en San Juan 3 a 17, por qué el hombre necesitaba un Salvador. Y hoy vamos a hablar acerca por qué Jesús y no otro. ¿Por qué Jesús y no otro? 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5, cuando lo tenga, por favor, confirme con amén. Es muy importante que entendamos este texto que vamos a leer a continuación, y quiero que preste mucha atención. Solo vamos a leer el verso 5 y luego vamos a explicar el contenido del texto. Amén. ¿Están todos listos? Bueno, vamos a leerlo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero que todos lo leemos juntos. Dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Wow, tomen su lugar, por favor. Amén. ¿Por qué Jesús y no otro? Ese es el título que también lleva parte, porque son subtítulos que estamos sacando para que podamos entender. Ya hablamos como 3 títulos. Ya hablamos Jesús como Dios, Jesús como hombre, todavía estamos Jesús como Salvador. Entonces vamos a sacar 2 mensajes en ese título, Jesús como Salvador, y hoy vamos a hablar en este pasaje con el título es ¿por qué Jesús y no otro? Ahora quiero que preste atención a lo que voy a decir a continuación. Hace un par de años, no recuerdo, no sé si en Kentucky, en Indiana, había un grupo de personas que estaban diciendo, escuchen esto, que todas las religiones te llevan al mismo Dios. Yo voy a explicar que eso no es verdad, pero eso es una filosofía que se está enseñando en todas partes. Se enseña en la iglesia, en las escuelas, en la sociedad, en todas partes. Y mucha gente cree en eso, que todas las religiones te llevan al mismo Dios, usando el argumento, así como los ríos salen del mar y regresan al mar, así son las religiones. Pero eso no es cierto, es una filosofía. ¿Qué es una filosofía? Y una filosofía es una idea del hombre, o es un pensamiento que es el producto de la razón humana o del raciocinio humano. Entonces algunos creen y enseñan a mucha gente: tú puedes ir a cualquiera, todas las religiones te llevan al mismo Dios. Eso no es verdad, no es lo que la Biblia dice. O sea, no todas las religiones te llevan a Dios, porque no todas las religiones tienen el mismo Dios, o muchos tienen otros dioses que no tienen nada que ver con el Dios de la Biblia. Otros enseñan un montón de cosas que no tienen nada que ver con la Biblia. O sea, no es verdad lo que enseñan. Lo que enseñan es puro cuentos, fábulas, historias, mitos, leyendas, filosofía, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué quiero empezar de esa manera? Porque a veces pensamos que con asistir a una iglesia, no importa qué iglesia es, pensamos que nos va a llevar. Muchas veces estamos en lugares donde no nos están enseñando la palabra del Señor. O sea, tenemos que estar seguros que lo que escuchamos es la verdad. Esa verdad debe estar de acuerdo a lo que la Biblia dice. O sea, no podemos creer a cualquier persona a que nos diga cualquier cosa. Tenemos que tener conocimiento acerca de la salvación. Imagínese usted cuántas personas están engañadas con esa idea. Tú no te preocupes, las religiones te llevan al mismo Dios. No. Primero, dentro de ese texto quiero sacar algo. Primero, ni una religión salva. Escuche esto, ninguna religión salva. ¿Están aquí? Número 1, ninguna religión salva. Apréndese eso. Porque ahí dice: vente tú a mi iglesia, porque en mi iglesia, solo en mi iglesia hay salvación. Esa es mentira. Ninguna religión salva.
Ninguna iglesia salva, ningún ángel salva, ningún hombre salva, ni un profeta, ni un patriarca. Nadie salva, solo hay un Salvador. Pablo dice acá, ese Salvador se llama Jesús. Fuera de Jesús no hay salvación. El apóstol Pablo dice, hay un solo Dios, no hay tres. Uno. Nosotros queremos la doctrina de la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero más adelante lo vamos a explicar con detalle. Pero creemos tres, pero uno en esencia. Entonces esa es la importancia que entendemos eso. Hay un solo Dios, dice la palabra, uno. Y también solo un mediador entre Dios y el hombre. Recuerden lo que le dijimos la semana pasada, que el hombre, cuando Adán pecó, Adán imputó su pecado en el hombre, por la cual todos nacemos en pecado, nacemos bajo condenación, bajo la maldición del pecado. Entonces, como no podíamos salvar por nuestras obras, Dios nos envió un Salvador, y ese Salvador es Cristo. Ahora, no solamente debemos entender que Él vino a salvarnos, sino que Él es el único Salvador que nos puede llevar al Padre. Fuera de Jesús no hay salvación. En otras palabras, lo que la Biblia está diciendo, un solo mediador entre Dios y los hombres, y se llama Jesucristo. No hay. ¿Cuánta gente en el mundo, dale gloria a Dios, que usted está en una iglesia donde le vamos a enseñar la palabra de Dios, donde usted tiene que tener conocimiento de la palabra de Dios? Cuando yo veo los reportes, a mí a veces dan ganas de llorar. Cuánta gente se está muriendo, y se está muriendo sin Cristo, sin salvación. Hermano, ¿cuánta gente se está muriendo en diferentes religiones? Nunca estudiaron la Biblia. Solo iban, escuchaban y se iban. Y ellos estaban felices pensando que le estaban enseñando la verdad. Mucha gente muere engañados. Las estadísticas dicen que muere, escuche esto, 120 personas por segundo, ni siquiera por minuto, en todo el mundo. Por segundo. ¿Sabe cuál es lo que me preocupa? No me preocupa porque todos vamos a morir un momento. Lo que me preocupa es que más de 100 de ellos se van a la condenación. O sea, un 20% se va al cielo. Casi más de 100 personas están yendo a la eternidad en la condenación. Otros llegaron a creer, no, yo estoy salvo porque yo creo en fulano de tal, pero nunca de verdad tuvieron un encuentro con Jesús. Entonces, aquí el número uno es que no hay salvación fuera de Jesús. No puede salvar un ángel. Ahora, ¿por qué puse yo el título? ¿Por qué Jesús y no otro? Hace tiempo yo escuché a alguien, dijo, estaba enfrente de una multitud, y no quiero desprestigiar nada, simplemente quiero usarlo como un ejemplo. ¿Por qué es importante que nosotros estudiamos la Biblia y que luchamos y oremos para que el Señor nos ayude a entender su palabra? Amén. Gracias, hermano. Escuchen. Ahora, yo escuché una persona que dijo así, que Dios buscó por el cielo, por la tierra, que si había un ángel que viniera a salvar al hombre. Cuando yo leí este pasaje y escuché a esa persona, está diciendo algo que no es verdad. Otro dijo que Dios buscó si había un hombre que fuera, y no había, entonces Dios tuvo que enviar a su hijo. No, porque aquí quiero ilustrar algo. Escuchen esto. Cuando Adán y Eva pecaron, nos contrajo una deuda que nadie podía pagarla. O sea, teníamos una deuda con la ley moral de Dios y con la justicia de Dios, y nadie podía pagar. Voy a poner un ejemplo. Imagínense que se echa a perder un carro de esos que valen, esos que venden en Dubái, de 200 millones de dólares, un ejemplo. Pero ese carro se echa a perder. ¿Usted cree que ese carro se puede hacer o se puede recuperar? ¿O ese carro, usted cree que ese carro se puede arreglar con una bicicleta? A ver, piense.
Un carro se echó a perder de 200 millones de dólares. Y ese carro se requiere reparación. ¿Usted cree que lo podemos reparar con una bicicleta? Lo que quiero enfocar es por qué tenía que ser Jesús el Salvador y no un ángel y no un profeta, y tampoco ni una criatura puede tomar ese papel. Si un carro se echó a perder, no lo podemos arreglar con una bicicleta, ¿o sí? No, porque no es congruente con el daño. Entonces, Jesús tuvo que venir como la segunda persona de la Trinidad o de la divinidad, porque el daño que Adán hizo fue grande. Y cuando Adán estaba en Edén, Adán era perfecto, era un hombre santo, sin pecado. Pero cuando Adán pecó, entonces Adán arruinó la creación. Para recuperar y restaurar la creación y restaurar la humanidad se requiere alguien perfecto, sin pecado, y el único que cumplió ese requisito es Jesús. Entonces no podía morir una criatura. Por eso esa persona dijo que Dios buscó un ángel. No, porque un ángel no podía morir en lugar de otra criatura. Tenía que morir alguien sin pecado que vivió conforme la ley moral de Dios. El único que cumplió ese requisito es Jesús. Vuelvo a la ilustración. No podemos reparar un carro de 200 millones de dólares con una bicicleta que vale 300 dólares. Para recuperar ese carro que se echó a perder, se requiere otro carro del mismo valor, para que sea congruente. Entonces, para recuperar de nuevo lo que Adán perdió, se requería alguien en la misma condición antes que Adán pecaba, perfecto, santo, justo, intachable. Y el único que cumplió ese requisito es Cristo Jesús. Por eso no, hermano, por eso la religión no salva, los ángeles no salvan, nadie salva. El único que salva es Cristo Jesús. Él es el único Salvador que pudo pagar la deuda que Adán contrajo a la hora de Adán pecar contra Dios. Pues no se puede. Por eso cuidado con todas esas enseñanzas falsas que están por todas partes. Si hay algo que nos preocupa hoy, por eso yo les animo a todo, hermano, que se va a abrir el instituto en octubre. Inscríbase, porque usted se va a llenar del conocimiento de la verdad de Dios. ¿Sabe por qué? Una de las cosas que están haciendo los demonios en nuestros días, que yo estoy viendo, los demonios tienen mucha actividad, pero una de esas es confundir la gente. Los demonios meten tanta idea falsa y la gente dice, a este lado me dicen otra cosa, acá me dicen acá. La gente ya no sabe qué creer, la gente está confundido. Por eso nosotros siempre apoyamos a los que predican. Nosotros tenemos que estudiar la palabra. No meter aquí un rato en Facebook, un rato acá, a ver qué dice fulano de tal, y luego decir, ¿y cómo voy a saber yo si esa persona está diciendo la verdad o no? Yo tengo que entrar en la palabra, rogar al Padre y al Espíritu y a Cristo que me revela qué es lo que la Biblia dice, para enseñar conforme la palabra de Dios. No agarrar una parte acá, porque ese trae confusión. Hay mucha gente confundida en el mundo. ¿Por qué? Los líderes agarran un rato acá, ya ni saben qué doctrina. Ya si es doctrina de los demonios, doctrina de los celotes, doctrina de los samaritanos, doctrina de fariseo, doctrina de escriba, ya ni saben qué están hablando. Por eso tenemos que estudiar la palabra de Dios, para que conozcamos que solo en Cristo hay salvación. Entonces los demonios están confundiendo a la gente. Yo mañana voy a dar una enseñanza sobre el arrebatamiento, porque hay en otro lado, porque hay gente confundida. No, pero es que a mí me dijeron que arrebatamiento va a ocurrir antes de la tribulación. Es que me dijeron, un debate, porque la gente no estudia. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que apreciar y amar la palabra de Dios.
Yo siempre le he dicho, a mí qué me importa qué es lo que fulano de tal dijo. Lo que a mí me interesa, qué dice la Biblia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Fulano de tal puede decir lo que quiera. Lo que dice la Biblia, eso es la verdad. Ya lo que dijo el filósofo, el psicólogo, el sutano, ¿qué importa? Lo que la Biblia dice, esa es la verdad. Porque la verdad es aquello que corresponde con la realidad. Entonces esa filosofía dice que todas las religiones te llevan al mismo Dios. Eso no es verdad, porque no corresponde con la realidad. Es una mentira de Satanás que está engañando a la gente. Y hay gente, yo vi cuando estábamos estudiando hace años 2014-13, estaban estudiando sectas y religiones vivas del mundo, dos materias al mismo tiempo. Sexta hay millones, solo 12 religiones hay en el mundo. Entonces yo miré un video que pusieron para que captamos la idea de cómo una persona muy elocuente, le enseñaba mucho y la gente lo seguía. Pero esa gente que lo seguía no saben que el camino que eligió ese personaje, más adelante había un abismo. Entonces ese iba enfrente y multitudes atrás. Entonces yo no captaba qué es lo que el video quería decir, hasta que repetí hasta que en un chispazo en mi mente entendí. Eso hacen las religiones y las sectas, que allí engañan y a la gente va detrás de los elocuentes. Allí la gente, pero no saben, como Jesús dijo, un ciego que guía otro ciego, ambos caerán al pozo. Porque la gente no sabe. Es que mira, vente tú conmigo, yo tengo la verdad. Nadie, la verdad lo tiene Cristo, y la verdad lo tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios, esa es la verdad. Y lo que Cristo enseñó, esa es la verdad. Entonces yo vi ese video, la verdad me dolió, porque después esa persona que detrás de él iba una multitud, se fue a un abismo. Como puro humo salía. Claro, es un video, pero lo que querían captar era que capte uno en lo que hace las sectas. Multitud, y caía más y más. La gente lloraba cuando caía. Así están cayendo muchos en el engaño de Satanás. Mucho cuidado, estamos en el tiempo finales y Satanás está saliendo a engañar a cualquiera. Pero el que está firme en la palabra, el que estudie la palabra, el que está siendo guiado por el Espíritu, no podemos ser engañados, porque tenemos el Maestro, el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Amén. Entonces aquí Pablo dice, hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Él era el único, es el único Salvador. Jesús, escuchen, Jesús no necesita ayuda para salvar al hombre, porque si él necesitara ayuda, entonces el sacrificio de Jesús no fue perfecto. Pero él murió y resucitó, y por eso estamos en 3. Nos falta esta enseñanza. Le he preparado como en 20 subtítulos, si no mal recuerdo, 20, y creo que en el capítulo 15 o 14 es la resurrección. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no hubiera resucitado? Es muy interesante, hermano, pero eso no voy a tocar. Lo que quiere enseñar, hermano, que Jesús, hermano, cuando Jesús resucitó, hay mucha implicación, pero una de las que significa es, cuando Jesús resucitó, es el amén del Padre. El Padre aceptó el sacrificio de su Hijo por el pecado de toda la raza humana. Amén. El Padre, amén. El Padre aceptó el sacrificio de Cristo. Por eso el único Salvador de nuestra alma y de las personas es Jesucristo y nadie más. Jesús no necesita ayuda de un ángel para salvarnos. El sacrificio de él fue perfecto. ¿Están aquí? Perfecto. Por eso Jesús tenía que venir 100% hombre y 100% Dios. ¿Saben por qué? Que número 1, cuando Adán pecó era hombre. Pero dice la Biblia que todas las criaturas, el mar se derrite ante la ira de Dios. Cuando Jesús murió, cuando Jesús, él
el pecado de toda la raza humana, Él lo llevó en la cruz. Cuando el Padre vio a su Hijo cargado de todo tu pecado, mi pecado, entonces el Padre derramó su ira sobre Él. En otras palabras, el Padre vio tu pecado en el Hijo. Como tu pecado merece muerte y condenación, el Padre condenó a su Hijo en tu lugar para salvarte. Ahora, Dios el Padre te ve como que si tú hubieses vivido la vida de Cristo, perfecto, sin mancha. Y el Padre vio a Jesús en la cruz como si Jesús hubiese vivido mi vida lleno de pecado, de errores, de tanto pecado desde que hemos nacido. Entonces la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado. Entonces el Padre nos ve como que si yo hubiese vivido la vida de Cristo perfecto, sin pecado. Wow. Por eso que no hay otra criatura que puede llevar ese título. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que Dios no comparte su gloria con nada. ¿Han leído eso? Ahora, si una persona dice que hay salvación en otra criatura, o un ángel, o San Pedro, San Pablo, lo que sea, es un error. ¿Por qué? Porque una criatura no puede llevar el título de Salvador. La Biblia dice en Jonás y en Isaías que de Jehová es la salvación. Entonces, Dios no comparte su gloria con nada. Entonces, una criatura no puede llevar el título de Salvador. Una criatura no lo podemos adorar. ¿Por qué? Porque ya Dios dijo que de Él es la salvación. Entonces el que lleva la gloria y la adoración es Cristo, porque Cristo es Dios. No es una criatura, es Dios. Por eso que Él le adoramos, le alabamos, porque es Dios y lleva el título de Salvador, porque es el único Salvador de la humanidad y nadie más. ¿Están entendiendo? Ojalá que están entendiendo. Porque lo que quiero es que entiendan y que capten y que podamos amar más a Jesús. El propósito de esa enseñanza es limpiar las ideas en nuestra mente y amar más a Jesús. Porque a veces creemos muchas cosas que no están en la Biblia. Cuando yo no sabía nada de Biblia, me recuerdo un grupo de personas, por respeto no voy a decir el nombre. Llegó un grupo de personas a tocar mi puerta. Y yo estaba, como yo era novelero y viendo películas, estaba yo sentado ahí, de repente y toca, y entonces yo abrí, un grupo de personas bien encorbatado me dice: mira, se acaba el tiempo, solo 144,000 se van a salvar, si quieres entrar, ven. Yo dije: ¿cómo? Y me abrieron Apocalipsis 7, dice que solo 144,000 se van a salvar. Y si usted ha tocado ese grupo, ya sabe de quién estoy hablando. Y yo dije: ¿cómo que sí? Sí, solo 144,000 se van a salvar y falta uno. Venimos para que tú entres en este grupo. Me puse a pensar: si solo falta yo, entonces ¿qué va a pasar con mis amigos, con mi papá, mi familia? Le digo: está más perdido. A ver, déjame leer. Entonces apagué lo que yo estaba viendo y comencé: a ver, vamos a ver. Y claro, pasamos. Pero ese tiempo yo no sabía, no era cristiano, yo no sabía nada de Biblia. Pero me llamó la atención: ¿cómo que solo 144,000? Hoy ese grupo, me reservo el nombre para no descreditarlo, ese grupo tiene casi más de 2 millones solo en Estados Unidos de seguidores. Significa que los demás no van a ir al cielo, según ellos. Pero ese grupo anda tocando y allí diciendo: el único que no evangeliza somos nosotros. Pero ellos andan tocando. Pero ellos dicen que Jesús no es Dios. La doctrina de ellos es blasfemia contra Dios. ¿Por qué? Porque ellos dicen que Jesús es una criatura. Pero si Jesús es una criatura, entonces no puede salvar. Si Jesús es una criatura, no puede llevar el título de Salvador. Si Jesús es una criatura, no lo podemos adorar, porque sería idolatría. Porque el único que se debe adorar es Dios. Jesús es Dios. Por eso Él es el único que, hermano, que pudo cumplir los requisitos que demanda la justicia. Perfecto. Nadie más. De verdad, nadie más te puede salvar. Tú puedes ir en el Medio Oriente. Tú puedes ir como hacen los del Medio Oriente, 3 días van de rodillas ahí
para llegar al canje. Según ellos hay un agua sagrado. Según ellos que cuando meten el canje en el agua sagrado, dice ellos que ya se limpiaron. Pero dice el profeta Isaías, aunque te laves con jabón, aunque te laves con agua limpia, tus pecados no serán borrados, dice el profeta Jeremías capítulo 2. Más que dice la Biblia, pero dice Isaías capítulo 1 verso 16, si tus pecados fueren como negro, y dice como carmesí, pero si vienes a Cristo serán emblanquecidos como blanca lana y como la nieve. Entonces la sangre de Cristo es el único que nos puede limpiar de nuestros pecados y nadie más. Mientras que una persona no se arrepienta, no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, todavía está con su pecado. Aunque dice creo en Dios, pero el hecho que crees no significa que ya. Para que tus pecados sean borrados, tú necesitas arrepentirte y recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Entonces tus pecados serán borrados y tu nombre será escrito en el libro de Dios. Mientras que no se ha arrepentido la persona, no ha confesado que es pecador, todavía su pecado está, aunque cree en Dios. Porque para que seamos lavados necesitamos arrepentirnos y confesar que hemos pecado. Entonces, aquí solo Jesús, por eso, escuchen esto, solo Jesús. Vayan conmigo a 2 de Corintios 5:21. 2 de Corintios 5:21. El que lo tiene, por favor, lo lea. ¿Qué dice? Escuche, dice. El que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Escucha, aquí viene una parte. En la cruz derramó su sangre por nuestros pecados. La deuda quedó saldada, o sea, quedó cancelada. Por eso, cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, dijo, consumado es. Eso lo vamos a leer más adelante. Consumado es, dijo, en la cruz. Esta palabra en griego, tetelestai, que era el término comercial que se usaba en ese tiempo. Entonces, cuando Jesús dijo consumado es, Él canceló nuestra deuda con la justicia de Dios y con la ley moral del Padre. Y eso no lo puede ser una criatura. Eso no. Cualquiera persona que cree en otros dioses que no sea Jesús, no puede salvarlo. ¿Por qué? Porque el único que cumplió la ley de Dios es Cristo. Ahora, no sé si ustedes saben, ahora yo tengo una pregunta, y si tiene la respuesta, opine. ¿Cómo se salvó Abraham? ¿Por medio de la ley? ¿Cómo creen ustedes que se salvaron los profetas del Antiguo Testamento, los patriarcas, los reyes, todos los caudillos, grandes hombres de Dios? ¿Usted cree que se salvaron de otra manera? ¿Se salvaron conforme a la ley? ¿Cómo se salvó Daniel, Eliseo, Samuel, David? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo cree que ellos se salvaron? ¿Por la ley? Ellos se salvaron de la misma manera que usted ha sido salvado y estamos siendo salvados. Abraham no se salvó por obra de la ley. En Romanos 4 y Gálatas 4 son los dos capítulos que habla del patriarca Abraham. Dice, si Abraham hubiese sido justificado por las obras de la ley, tiene derecho Abraham de vanagloriarse. Pero nadie se salva por las obras de la ley. Abraham confiaba en un Cristo que venía a redimirnos del pecado y de la condenación. Jacob se salvó, Isaac se salvaron creyendo en un Cristo que venía a salvarnos, a derramar su sangre por nuestro pecado. Ahora, ellos no vieron a Jesús, pocos vieron, porque ellos murieron antes de que Cristo viniera. Pero ellos creían que vendría un Cristo a salvarlos. Al igual que nosotros, yo no lo vi a Jesús, pero yo creo que hace 2000 años la historia de la humanidad cambió cuando el Hijo de Dios fue colgado en una cruz en Gólgota y derramó su sangre por mí. Y creo porque tengo fe, porque la Biblia ha sido comprobado que es absolutamente confiable arqueológicamente. No sé si alguien sabe qué es arqueología. Arqueológicamente la Biblia es confiable. La arqueología le ha dado credibilidad a la Biblia, que lo que la Biblia dice es verdad, porque los arqueólogos han llegado a comprobar que todo lo que la Biblia dice es verdad, porque hay registros que ellos han encontrado en la antigüedad. Entonces la Biblia es confiable, amén. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es confiable?
Yo confío. Yo recuerdo una ocasión, no sé si un maestro dijo, no sé si me tocó un maestro, que ese hombre tenía un fe en la palabra de Dios. Dijo: ¿ustedes creen que Jonás fue tragado por un pez? Y todos dijeron sí. Algunos dijo que no, yo no creo que ese sea posible, porque un hombre no puede vivir 3 días y 3 noches en el vientre de un pez y sin nada. El pez lo hubiera comido. No, es cuento. Pero este hombre era un hombre de convicción. Dijo: mira, yo le creo. Si la Biblia dice que el pez le tragó a Jonás, le creo. Y si la Biblia dijera que Jonás le tragó el pez, yo también lo creo. ¡Wow! ¡Qué convicción! Repito, tal vez no entendieron. Él dijo: si la Biblia dice que el pez le tragó a Jonás, yo lo creo. Y si la Biblia dijera que Jonás es el que tragó el pez, también lo creo. ¿Se imagina? Ese es tener confianza y fe en la veracidad de la palabra de Dios. Porque imagínase que dijera así. Él dijo: yo lo creo. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que la palabra de Dios no tiene error, no tiene mentira. La palabra de Dios es perfecta. Amén. Entonces dice: al que no conoció pecado, por nosotros hizo pecado. O sea, Jesús no pecó. Que quede claro eso. Él no cometió ni un pecado. De hecho, dentro de ese estudio que estamos trayendo todos los jueves, vamos a estudiar la tentación de Jesús. Dice que Jesús fue tentado en todo. Fue tentado en el dinero también, en los impuestos también. ¿Se acuerdan ustedes que cuando Jesús iba a entrar al templo, le dijeron: no, tú no puedes entrar porque no has pagado impuestos? No, tranquilo, porque le iban a acusar que Jesús no respetaba las leyes. Entonces Jesús le dijo: Pedro, vete a pescar. El primer pez que sacas allí, abre su boca, allí vas a sacar 2 denarios, uno para ti, uno para mí. Paga el impuesto. Él cumplió todo. Imagínase. Claro, Jesús, ¿qué no? Imagínese usted dónde trajo el pez el dinero. Yo me pregunté eso y lo sigo, digo: ¿dónde trajo? Porque cuando Pedro abrió la boca del pez, habían 2 denarios. Pedro pagó el impuesto de Jesús, el impuesto de Pedro, porque le iban a acusar. No, este hombre ya ha pecado. No, dice que todos estaban estudiando la vida de Jesús. Jesús no cometió ni un solo pecado. Fue perfecto. Ni siquiera salió una mentira en su boca, ninguna broma. Jesús fue 100% perfecto, cumplió la ley de Dios. Porque para salvarnos tenía que morir alguien que viviera en perfecta obediencia a la ley moral de Dios. ¿Usted cree que una criatura puede ser capaz de ser perfecto sin cometer un error? Todo, desde Adán hasta el último bebé que ya nació hoy o va a nacer mañana, todos cometemos errores. Tenemos toda la humanidad, menos uno que se llama Jesucristo. Por eso que Él es el único que salva. Ahora, si usted pone su fe en un ángel, en un apóstol, un profeta, lo siento decepcionarlo, pero en el cielo se va a llevar una sorpresa, porque ellos no pueden hacer nada, absolutamente nada. No pueden hacer nada. El único que va a abogar por nosotros, ¿sabe qué? Hay muchas enseñanzas que vamos a enseñar. Cuando vamos a estar en el día del juicio, no se crea que Satanás va a estar ahí. Satanás va a decir, cuando, un ejemplo, voy a poner un ejemplo, cuando me llaman, el juez de toda la tierra sentado en el trono rodeado de ángeles, ¡qué gloria! Alberto Crisóstomo, ponte de pie, y ¡pum!, va a llegar Satanás. No, este hombre pecó, este hombre estuvo en la pornografía, este hombre, y Satanás va a acusar desde que nacía hasta que va a morir, este hombre. Entonces va a parar nuestro Señor Jesús. No va a parar Pablo, no va a parar Pedro a defenderme, no va a estar Abraham a defenderme, no va a estar David, no, va a parar Jesucristo. Y él va a decir: sí, Satanás, ese hombre fue un pecador en la tierra, hizo esto, todo. Es cierto, Satanás, pero cuando yo morí por él y cuando él se arrepintió y me confesó como Señor y Salvador y creó y él puso su fe en mí, yo le lavé con mi sangre. Satanás no tiene nada que acusar contra Alberto, porque él fue mi hijo en la tierra, yo lo perdoné y su deuda fue cancelada. Entonces Jesús nos va a defender ante la acusación del diablo, hermano. Por eso cree en Cristo, porque Él es el único que aún en el juicio nos va a defender.
Wow. ¿Se da cuenta? Por eso tenemos que amar a Él. Imagínense, el diablo va a estar allí. No se crea que el diablo te va a dejar. Por eso el diablo va a decir: sí, pero ese hombre, esa mujer, cuando salía de la iglesia, iba en la iglesia, pero cuando salía de la iglesia hacía esto. El diablo te va a acusar todo. Pero si tú te arrepientas lo que haces. Entonces Jesús dijo: sí, esta persona fue a la iglesia tal día, tal fecha, en Kentucky, en Jefferson, tal, pero esta persona se arrepintió y mi sangre lo lavó, y esta persona es inocente de su pecado. Wow. Usted va a ser grande, hermano, que el diablo va a acusarte aún en el día del juicio. Pero tenemos un mediador entre Dios y los hombres, se llama Jesucristo. ¿Por qué? Por eso Pablo dice que no cometió pecado, por nosotros hizo pecado. O sea, Jesús llevó nuestro pecado en la cruz del Calvario. Tus pecados han sido cancelados. Vayan a Hechos 4:12. Hechos 4:12. Ojalá que están entendiendo por qué. Es importante que amamos a la persona de Cristo. ¿Están aquí? Hechos 4:12. ¿Ya lo tiene? A ver, léalo, hermano. ¿Qué dice? Escuche lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: en ningún hay otra salvación, porque no hay otro hombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún. ¿Entienden? En ningún. O sea, si Jesús no hubiera venido, nadie se puede salvar, ni la ley. La ley nos condena. Imagínense, un ejemplo. Si en este momento usted pasa luz rojo y de repente lo ve una policía, ¿cree que lo van a dejar? Si es buena gente, puede que, si no, nos meten a la cárcel y nos dan corte solo por no licencia, porque usted violó la ley, y la ley demanda que hay una justicia, que es que usted pague lo que ha hecho. Entonces la ley no nos salva. Entonces Cristo nos redimió de la ley. Cristo nos salvó de la ley. Por eso, hermano, dice: no hay otra salvación, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Escuchen, no hay. Ni en el cielo ni en la tierra, no hay nadie que nos puede salvar que no sea Cristo Jesús. Entonces el punto es: ¿por qué Jesús? Porque no hay otro que cumpla el requisito. Solo Jesús cumplió el requisito. Ni un profeta, ni un ángel, nadie podía cumplir. El único que soportó la ira de Dios es Cristo Jesús, y es el único Salvador. Y Cristo no necesita ayuda. Como muchos dicen: pero necesitamos necesitamos los ángeles, necesitamos esto, los apóstoles, los profetas. Jesús no necesita ayuda, porque el sacrificio de Él fue perfecto. Él es el único que nos puede salvar. No hay otro, no hay, dice la Biblia aquí, no hay otros. Dice que en ningún hay otra salvación. Dice: porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. No hay. Ahora se dan cuenta por qué yo dije que la religión no salva. Porque mucha gente dice: es que vente a mi iglesia, solo en mi iglesia hay salvación. Saber dónde sacaron esa doctrina, porque la Biblia dice: no hay otro, ni hombre, ni criatura, ni institución en que podemos ser salvos. El único que nos puede salvar es Jesucristo. Ahora vamos al texto que todos conocen, Juan 14:6. Todos conocemos ese pasaje, pero mira lo que dice. 14:6, ¿ya lo tiene? ¿Qué dice? ¿Se dan cuenta lo que dice? Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad, nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, este texto nos está enseñando algo muy interesante. Ahora, escuchen esto, no se me distraiga, ya voy a terminar. Ahora, escuchen, hermano, si usted ve niños caminando ahí, al rato vamos a hablar con los papás, pero preste atención, porque eso es importante. Escuchen. Ahora, dice que no hay
Otro dado. Ahora el 6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora aquí, vamos a suponer que aquí hay cientos de religiones, pero ninguno de ellos está predicando de Jesús. Entonces, ¿ellos nos van a llevar al cielo? ¿De acuerdo a ese pasaje? No. Porque ¿qué dice Jesús? Nadie llegará al Padre si no es por mí. O sea, nadie va a llegar al cielo si no es a través de Jesús. Si las religiones enseñan otra cosa que no sea Jesús, entonces la gente que escucha no van a llegar, porque la Biblia dice, nadie llegará al Padre si no es por mí. Hermano, yo siempre digo eso: si tú tienes familia que no está confiando en Cristo y que no ha sido regenerado y que no cree en Cristo, cree en otras cosas, ore por esa persona. Porque aunque dice que va a ir al cielo, no va a ir. Aquí dice, nadie llegará al Padre si no es por mí, porque solo hay un camino. Y ese camino, ¿cómo se llama? Jesucristo, Jesús. Y solo hay una verdad, no hay 3, 4, 5. Esa verdad, ¿cómo se llama? Él dijo, yo soy el camino. O sea, Él es el único, no hay dos caminos, solo uno. Pero también Él dijo, yo soy la verdad. O sea, fuera de Jesús no hay más verdad. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie llegará al Padre si no es por mí. Hermano, no sé si usted se goza, pero yo me gozo al saber eso, que yo estoy confiando en Cristo. O sea, yo estoy en el camino correcto porque creo en Cristo, creo en su enseñanza, creo en su palabra, lucho vivir conforme a su palabra, porque Él es el único que me va a llevar al Padre y será mi abogado en el día. Cuando el diablo me va a acusar, Él se va a parar. Un momento, Satanás, detente. Hace un día ese hombre se arrepintió, yo lo perdoné y su nombre fue escrito en el libro de la vida. Amén, hermano. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora yo estoy siendo práctico eso. No he tocado mucho mis notas, pero quisiera que vayan conmigo a Hebreos. Hebreos capítulo 10, verso 11 y 12. Para que usted vea que no hay. Las religiones no salvan, ni un ángel salva, nadie. El único que salva es Cristo. Hebreos 10, 11. ¿Ya lo tienen? ¿Qué dice? Wow. Yo lo voy a leer porque a lo mejor no escucharon algunos. Escuche. Ciertamente todo sacerdote está en día tras día ministrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca puede quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido, ¿qué dice? Una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Wow. ¿Sabe qué hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento? Ellos entraban a ofrecer animalitos, cabros, palominos, carneros por el pecado del pueblo. Pero dice que la sangre de los animales no quita el pecado, o sea, seguían con el pecado. Voy a terminar aquí. Voy a poner una ilustración para que usted entiende lo que Cristo hizo. Vamos a suponer que yo debo al banco, que llevo $100,000 al banco y tengo que pagar 10,000 mensual de interés. Entonces yo debo y cada mes estoy dando 10,000. Ahora pregunto, ¿el capital está bajando o sigue igual? Solo estoy pagando 10,000, que es lo que el banco me pide por interés. Ahora, espero que capte. Debo 100,000 al banco y cada mes tengo que pagar $10,000 de interés. Ahora cada mes yo estoy pagando 10,000. Ahora ya voy más de un año pagando 10,000. ¿Ya mi deuda ya es menos o sigue igual? ¿Por qué sigue igual? Porque solo estoy pagando el interés, pero el capital no está bajando.
Así era la sangre de los animales. Cubría el pecado, pero no quitaba el pecado. El pecado seguía allí. Es como yo estoy pagando, luchando, pagando el interés, pero no quita mi deuda, porque mi deuda sigue allí. Entonces así es, la sangre de los animales cubría, pero no quitaba el pecado. Pero Cristo ofreció una sola vez, y la sangre de Cristo, hermano, no solamente cubre el pecado, borre nuestro pecado, elimina nuestra iniquidad, y Él nos hace libre y nos hace inocente ante los ojos del Padre. ¿Se dan cuenta, hermano? La sangre de Cristo no cubre, sino que elimina. Si usted supiera que si lo que la Biblia no dijera eso, hermano, ¿te imaginas ahorita el diablo estuviera acusándonos? Condénalo, el diablo diría, condénalo, acaba de pecar. Quizás usted dijo una mentira en su trabajo, mintió, condénalo, merece muerte. Pero la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo. Quizás usted robó cuando era niño, o usted engañó, mintió, saber qué tantas cosas ha hecho, igual que yo. Pero si no fuera por la sangre de Cristo, el diablo dijera, mátalo, quítale la vida, envíalo al infierno, porque es un pecador. Pero Cristo dice, sí, es un pecador, pero como Él se arrepintió y cree en mí, sus pecados han sido borrados. Ya no hay. Wow, ya no hay, hermano, no tenemos pecado. Por eso Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Wow. No sé si están entendiendo lo que estoy diciendo. Para terminar, escuche, Cristo ya pagó todo cuanto había que pagar. Mis obras, si mis obras contribuyeran a mi salvación, harían insuficiente al sacrificio de Cristo. Las obras deben ser evidencia de mi salvación y no un requisito para obtener salvación. Wow. ¿Me están entendiendo? O sea, las obras no es un requisito para la salvación. ¿Por qué? Porque si yo digo, como muchos enseñan, ya voy a terminar, como muchos enseñan, Cristo nos salva, pero más obras. Entonces significa que el sacrificio de Cristo no fue perfecto. Pero ¿cuántos creemos que el sacrificio de Cristo fue perfecto y fue suficiente por nuestros pecados? ¿Creen eso? Yo creo, hermano, porque eso es lo que la Biblia dice. No lo que yo digo, es lo que la Biblia enseña. Fue perfecto. Entonces, mis obras es la evidencia de la salvación que ya ocurrió en mí. Por eso, hermano, y no lo digo por nadie, lo digo porque es lo que la Biblia enseña. Cuando ustedes creyeron y de verdad han creído y Dios los ha salvado, es que se bautiza la gente. ¿Qué dice la gran comisión? Id por todo el mundo, predicad el evangelio, el que creyere y qué, y fuere qué, bautizado, eso será. ¿Se dan cuenta? Hay gente que dice, yo creo, tengo salvación, y no quieren bautizarse. Pero la Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado, o sea, la evidencia que yo creo es que tengo hambre de bautizarme. Porque es lo que ocurrió en mí cuando yo empecé, 2010, no se me olvida. Cuando entendí el evangelio y lo que Cristo había hecho, hermano, yo le dije, no, yo quiero bautizarme, porque allí dice, la evidencia que creo, me bautizo. Pero si no quiero bautizarme, pasan 10 años, 20 años, no he creído. Es lo que la Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Ahora, estas enseñanzas yo quiero que ustedes traten de entender, porque no hemos llegado de las 3 etapas de la salvación. Hay 3 etapas de la salvación. Uno es, fui salvo, soy salvo y seré salvo. 3 etapas. Fui, soy y seré. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, quizás dice, yo estoy salvo, pero de repente viene la prueba, la lucha, el desánimo y se van. Y así como muchos, el COVID, yo estoy estudiando las estadísticas del OMS, el que lleva el control sobre la salud. No se crea que solo murió gente mundano, pagano, murió cristianos, murieron pastores.
¿Sabe que esta pandemia agarró a muchos cristianos? Agarró a muchos cristianos estando fuera de la voluntad de Dios, fuera de la santidad, fuera de la iglesia. Muchos se congregaban por muchos años, pero se fueron y vino el COVID y se los llevó. O sea, murieron en pecado. Este es lo triste, hermano, haber conocido la verdad y morir en pecado. La prueba viene, pero échale gana. Agárrate de la mano del Señor, que el Señor no te suelte, hermano. Persevere hasta el fin, porque dice la palabra: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Persevere, no te desanimes, no te eches para atrás. Vamos a tocar ese tema más adelante. Fui salvo, soy salvo, seré salvo. 3 etapas de la salvación. Porque ahorita estamos en un proceso de perfección. Por eso, hermano, una persona que no se congrega no va a crecer en santidad. Una persona que no viene a la iglesia, como dicen muchos, es que yo leo mi Biblia en mi casa, yo oro en mi casa. Ese es tu deber como cristiano. Pero tú tienes que congregarte, porque en la iglesia ocurre algo que no ocurre viendo en Facebook, en YouTube. Ocurre algo en la iglesia, la obra de santificación. Wow. ¿Por qué? Porque hay muchos que dicen: si es para Dios, dáselo, aplaude al Señor. Entonces yo les invito, congreguémonos. Si usted no trabaja, congrégase, porque usted puede estar 2 horas viendo en YouTube, en Facebook, predicadores que muchas veces usted está confundido, porque para empezar ni conoce Biblia, ni estudia Biblia. Entonces lo que muchas veces, en vez de que le ayuden, lo están confundiendo más. Pero lo que usted está viendo no puede producir lo que en la iglesia produce. La iglesia no tiene algo mágico, todo, no. Lo que pasa es que en la iglesia dice la Biblia que donde está 2 congregados en mi nombre, ¿qué dice el Señor? Allí estoy yo. Pero nosotros estamos más de la promesa. Entonces cuando nos reunimos, el Señor viene y visita su iglesia, nos santifica, nos hace obra, nosotros nos está trabajando con nuestra vida. Y esto no ocurre en tu casa, eso solo ocurre en la iglesia, porque el Espíritu Santo trabaja en tu carácter. Voy a poner un ejemplo para que entiende. Quizás la semana pasada usted era una persona enojadísimo y que no se le acerque nada y casi usted le da. Pero cuando usted se congrega y pide la llenura del Espíritu Santo, entonces usted le provocan, pero usted ya no se enoja. Usted trata de controlar, porque hay una obra en usted que ocurre en la iglesia, que no ocurre en tu trabajo, que no ocurre en tu casa. Ocurre cuando estamos unidos como hermanos. ¿Están entendiendo? Por eso es la importancia de congregarnos, porque hay una obra de santificación. Por ello, desde que yo me convertí, yo me congrego. Rara vez que fallo por trabajo o porque salí a predicar, pero yo me congrego. ¿Por qué? Porque hay una obra. Yo por eso le animo a los que nos están viendo: congrégate. Gloria a Dios, que te edifiques a través de las redes sociales, pero no puede ocurrir en las redes sociales, lo ocurre acá. Ocurre algo hermoso, es que Dios nos visita. Dios produce una obra de santificación en nosotros. Amén. Entonces termino. La religión no nos salva, la secta no salva, las iglesias no salvan, nadie salva. El único que salva, ¿cómo se llama? Jesucristo. Las religiones no, nadie, solo Jesucristo salva. ¿Les entendí? ¿Quedó claro eso? Para que usted vaya convencido que el único Salvador se llama Jesucristo. Amén. Por eso, hermano, esa es la razón que Él vino, porque Él es el único que podía cumplir con la ley de Dios. Él es el único Salvador, no hay nadie más. Los apóstoles, el Señor lo usó, igual que quiere usar a usted predicar el Evangelio, pero no son Salvador. Abraham no salvó a nadie, Pedro no salvó a nadie, Pablo no salvó a nadie, Juan, Policarpio, Atanasio, nadie salvó a nadie. Ellos enseñaron la verdad y todos hemos sido salvos conforme la palabra a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. El único Salvador es Cristo. Amén. Póngase de pie.
Póngase de pie, vamos a dar gracias. Señor, te damos gracias. Gracias por esta palabra.